Lunes 31 de julio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Evangelio nos presenta de nuevo parábolas del reino, enseñanzas de Jesús acerca de la realidad del reino de los cielos. El Papa Benedicto XVI nos explica magistralmente que cuando Jesús habla del reino de los cielos, en pocas palabras se refiere a Él mismo. Él es el reino de los cielos toda vez que vive en los corazones de aquellos que se abren por el misterio de la fe y cuyas obras de alguna manera manifiestan que el reino está presente. Entonces, Cristo gobernando en los corazones y corazones que gobernados por Cristo ejercitan la caridad es de alguna manera la realización ya en parte del reino de los cielos. Y decimos en parte porque finalmente el reino de los cielos recibirá una manifestación gloriosa en la segunda venida de Cristo. Vamos con 3 mensajes. Primero, el Evangelio es perfecto para ti. Segundo, cuida las pequeñas fidelidades. Tercero, el Evangelio es eficaz por sí mismo. Vamos con el primer punto. El Evangelio es perfecto para ti. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús propuso otra parábola al gentío. Miren qué belleza. El Señor es Dios mismo. Él es la sabiduría eterna del Padre. Al ser así, el Señor hubiera podido exponer el Evangelio en términos bastante grandilocuentes, en una terminología tan extraña que prácticamente nadie entendiera. Jesús hubiera podido decir algo así como: yo soy la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente las intencionalidades del hombre. Amigos, ¿qué hubiéramos entendido? Nada. El Evangelio hubiera quedado reducido para un pequeño número de personas bastante intelectuales que pudieran finalmente comprender una elaborada filosofía como aquella. Sin embargo, sin quitar un ápice de profundidad, el Señor explica el Evangelio de manera tan sencilla que es perfecto para ti y para mí. Tan sencillo que cualquier persona lo puede entender, desde el más inteligente, desde el más grande genio, hasta la persona más sencilla y analfabeta. Por eso decimos que el Evangelio es perfecto para ti y para mí, porque su sencillez no le quita profundidad. La manera simple como parece no le hace carecer de fundamento, de sustancia, de bases sólidas. Es perfecto para todos. Por eso el Evangelio hoy nos recuerda que todo esto habló Jesús en parábolas a la multitud, y nada les hablaba sin parábolas. Recuerden que las parábolas son unas breves narraciones llenas de símbolos, llenas de imágenes, de las que se pretende sacar una enseñanza moral. Eso es lo que hacía Jesús, de manera muy simple enseñaba el Evangelio. Pero este primer punto es indispensable porque en algún momento podemos tener la tentación de que el Evangelio no es para nosotros. Y aquí ya no nos referimos a la comprensión del mismo, sino a la aplicación del Evangelio. Puede que sí, lo logremos entender. Puede que logremos incluso ser iluminados en aquellos pasajes que no siempre son fáciles. Pero luego de allí a vivirlo, existe un largo trecho. El Señor te está diciendo que Él se acomodó perfectamente a tu condición humana y que el Evangelio no solo es perfecto para tu comprensión, sino para tu voluntad, para tu debilidad. No solo es perfecto para mi débil capacidad intelectual, sino que es perfecto para mi débil voluntad, porque ciertamente es exigente, ciertamente es radical. El Evangelio se presenta de manera que
o estás con Cristo o estás sin Cristo. O todo o nada, como decía esta famosa hermana Claire. Pero, amigos, no estamos solos. El Evangelio es perfecto para ti y para mí, porque Cristo mismo nos da la gracia de vivirlo. Recuerden lo que hemos dicho hasta el cansancio con San Agustín: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Si el Señor te pide algo en el Evangelio, entonces Él te va a dar la gracia suficiente para que vivas ese algo que te está pidiendo. Lo que no podemos es llenarnos de soberbia y decirle al Señor: no, eso no lo voy a practicar. No, es que soy incapaz de hacer esto, por consiguiente me alejo del Evangelio. O peor aún, lo que están haciendo algunas personas hoy, desafortunadamente incluso dentro de la misma iglesia. Acomodemos más bien del Evangelio al mundo. Bajo el pretexto de encarnar el Evangelio, prácticamente lo están mundanizando, haciéndolo decir todo lo contrario a lo que en realidad dice. Entonces, como no soy capaz de elevarme a la dignidad que me propone el Evangelio, entonces disminuyo el Evangelio a mi propia flaqueza y lo tuerzo y reinterpreto de tal manera que al final termino siendo un Evangelio a mi medida. No, amigos, el Evangelio es perfecto para ti y para mí, tal como lo predicó Jesús, porque tal como lo predicó Jesús, se adapta perfectamente a nuestra débil capacidad intelectual y se adapta perfectamente a nuestra débil voluntad, porque en ambos casos el Espíritu Santo actúa iluminando nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestra voluntad. El Evangelio es perfecto para ti. Segundo, cuida las pequeñas fidelidades. Y entonces el Señor propone dos simples parábolas. La primera dice: el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. ¿Ven? El Señor está hablando de algo que empieza pequeño y luego termina grande. Lo mismo dirá con la parábola de la mujer que echa un poco de fermento en el pan. Un poco de fermento hace que el pan crezca, un poco de levadura hace que el pan crezca. Y esto, queridos amigos, tiene un cumplimiento histórico. Pensemos en el nacimiento de la iglesia. Eran 12 personas bastante limitadas. De ellos, la inmensa mayoría ignorantes, pobres, personas que no hubiesen destacado en nada en este mundo. El Señor se valió de ellos para crear, para fundar, para instituir una iglesia que se ha extendido por el mundo entero. Empezó siendo algo pequeño, luego se extendió por todo el mundo. Por eso decimos en este punto: cuida las pequeñas fidelidades. En ocasiones nosotros leemos las vidas de los santos y quisiéramos imitar esas virtudes en grado heroico. Pero si vamos a nuestra vida, en ocasiones no somos capaces de vivir ni siquiera las fidelidades cotidianas. Cuando hablo de las fidelidades cotidianas me refiero precisamente a esas fidelidades propias de nuestro estado, a esa fidelidad de levantarme a la hora que es, de no llegar tarde, de esforzarme por cumplir bien todo en mi trabajo, de esforzarme por ser un buen estudiante, de responder a aquello que debo como padre, o tú como madre, como empleado, como ciudadano. Las pequeñas fidelidades de todos los días, la paciencia que se necesita para educar los hijos. Todas estas pequeñas fidelidades van logrando que el reino de Dios se extienda. Y yo recuerdo en este momento especialmente a un sacerdote sencillo pero profundamente fiel, el padre Pablo Domínguez. Tal vez muchos de ustedes vieron ese bellísimo documental de Juan Manuel Cotelo llamado La Última Cima. Si no lo han visto, véanlo, es bellísimo. Es la vida de este sacerdote. Y es un sacerdote que simplemente fue un buen cura. Fue un sacerdote que no movía enormes masas de personas. Fue un sacerdote que ni siquiera era muy conocido en redes sociales. Fue un sacerdote que no aparecía en muchos medios de comunicación, lo estrictamente necesario. Y sin embargo, en la fidelidad de una vida sencilla pero dedicada, este sacerdote ha dado más fruto que muchos otros grandes sacerdotes que han logrado viajar por el mundo entero. Este sacerdote muere en una excursión que hizo a una montaña y resulta que un cineasta llamado Juan Manuel Cotelo se inquieta tanto por la vida de este hombre que la empieza a investigar.
Y la sorpresa que se lleva es que por donde pasó dejó una estela de bondad, de virtud, de amabilidad, de santidad. Y luego esta película ha producido tantas vocaciones, ha producido tantas conversiones, ha logrado purificar en tantas personas la imagen que tenían de los sacerdotes, que difícilmente este sacerdote en vida hubiera logrado tanto como ha logrado después de su muerte. Simplemente fue un cura fiel, y fue fiel en lo pequeño. Se esforzó por ser fiel cotidianamente, y luego Dios utilizó esta fidelidad para potenciarla al máximo. Amigos, eso es lo que nos pide Dios a nosotros. Fidelidad. La fidelidad del tamaño de un grano de mostaza. La fidelidad del tamaño de una pequeña porción de levadura. Y Dios se encargará del resto. Pero preocupémonos por ese día a día. Preocupémonos por esas pequeñas fidelidades. Las pequeñas fidelidades disponen a las grandes entregas, al igual que las pequeñas infidelidades disponen a los grandes fracasos. Tercero, el Evangelio es eficaz por sí mismo. Termina diciendo el Señor esta segunda parábola. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. ¿Ven? El Evangelio nos habla del reino como una semilla que crece, como un pan que es fermentado. Se refiere esto a la fuerza expansiva de la verdad. La verdad tiene fuerza en sí misma. El Evangelio tiene fuerza en sí mismo. Es eficaz por sí mismo. Al igual que la semilla. La semilla se pone en la tierra y luego ella solita va creciendo. El fermento se pone en la masa y luego hace que solito el pan vaya creciendo. Esto es muy importante entenderlo y nos llena de mucha paz y de mucha confianza, porque en ocasiones nosotros creemos que la fuerza del Evangelio depende del mensajero y no del mensaje, que depende de nosotros y no propiamente del contenido. Esto sin disminuir la grave necesidad que tenemos de presentar el Evangelio de la mejor manera posible. Pero amigos, lo que nosotros hacemos es el 1%, porque ese 99% ya lo tiene el Evangelio en sí mismo. Es la fuerza transformadora que tiene, al punto que hay muchísimas personas que han empezado un proceso serio de conversión, que han empezado un proceso serio de cambio, sin que propiamente nadie les predique, solo con el contacto con la palabra, solo con el contacto en un momento de oración ante el Santísimo, solo con una Santa Eucaristía bien vivida. ¿Ven? El Evangelio es mucho más fuerte que todas nuestras fuerzas humanas. Es eficaz por sí mismo. Entonces, esto, repito, nos debe llenar de tranquilidad porque a veces nos sentimos tan pobres, tan débiles, tan frágiles y decimos, ¿cómo voy a ser capaz yo de cambiar tantas cosas? Tranquilo, el Evangelio es eficaz por sí mismo. Tú disponte. O decimos a veces, ¿cómo voy a ayudar a otra persona para que conozca el Evangelio? Amigos, procuremos entregarlo de la manera más limpia y más pura, de la manera más radical y caritativa a la vez, que luego el Evangelio va trabajando en esos corazones, va creciendo ocultamente como esa semilla, va haciendo fermentar toda la masa. Es una linda enseñanza del Evangelio hoy, que repito, nos debe llenar de esperanza, pero también de una enorme responsabilidad, porque entonces, en muchos corazones el Evangelio todavía no ha dado fruto, que no hemos tirado la semilla allí, porque no hemos puesto ese poquito de fermento. Amigos, qué enorme responsabilidad nos muestra el Evangelio hoy. Por eso vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por darnos un Evangelio tan bello. Gracias por presentarnos de manera tan sencilla realidades tan profundas. Gracias, Señor, porque has pensado en mi fragilidad al momento de anunciar el reino. Te doy gracias porque esa gracia tuya basta. Te suplico, Señor, que me hagas muy fiel y que me hagas fiel especialmente en aquellas pequeñas cosas que tanto descuido, en aquellas pequeñas fidelidades de todos los días, en la oración diaria que me comprometí a hacer, en mi relación con mi familia, en los deberes que tengo en el trabajo, en el estudio. Señor, esas pequeñas fidelidades, en mi mirada, en guardarla adecuadamente para conservar la pureza, en no dejarme seducir en ocasiones por las redes sociales, por las cuestiones que aparecen en internet,
que a veces puedo terminar dándome algunos permisitos. Y esos permisitos que puede que inicialmente no sean pecado, me terminan llevando a cosas graves. Señor, ayúdame especialmente a cuidar las pequeñas fidelidades. Finalmente, Señor, te pido que hagas crecer la semilla del Evangelio en mí. Hagas crecer, Señor, mi corazón en amor, dando ese fermento del Santo Evangelio para poder desbordar en caridad con mis hermanos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el Evangelio es perfecto para ti. Segundo, cuida las pequeñas fidelidades. Tercero, el Evangelio es eficaz por sí mismo. Compromiso. Yo les invito para que nos hagamos el propósito de leer un Evangelio completo. Un Evangelio completo. Y nos daremos cuenta cómo esa lectura nos va a transformar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.